auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Perú Construye. Vamos a hablar ahora de todo lo que es infraestructura y construcción. Tenemos el tema a desarrollar sector construcción 2023 en negativo y perspectivas para el 2024. Seguimos sufriendo todos los años con el sector construcción. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto a César Campos vamos a desarrollar el presente programa. ¿Cómo estás, César? Bien, para empezar, para este tema, por supuesto, hemos traído un especialista que es el ingeniero Guido Valdivia, director de la Cámara Peruana de Construcción Capeco. Guido, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Jorge, César, un placer siempre. Estamos en los últimos años padeciendo, ¿no? Tratando de virar el timón y siguen habiendo problemas en el sector construcción. Habría descendido 7.9% en octubre, según el último reporte de la Cámara de Capeco, acumulado así su 10º mes en negativo, algo que no se revertía en este bimestre restante, no se revertirá. ¿Cuál es su análisis al respecto, no? Porque tú has analizado varias veces un problema, a veces se han solucionado, a veces no, y de ahí aparece un nuevo problema, ¿no? Sí, bueno, con la construcción pasa casi lo mismo que con la minería. No se valora el impacto que puede generar la construcción de infraestructura, de vivienda, que las ciudades no crezcan informalmente. Este año ha sido trágico para la construcción. Siempre hemos tenido problemas, pero salvo el año de la pandemia, que caímos 13 y pico por ciento, nunca hemos caído 10%, que es lo que vamos a caer ahora, sin pandemia, ¿no? ¿A qué se debe? A ver, primero a que el Estado, como está, ya no puede invertir más dinero del que invierte. Y peor, lo poco que invierte se paraliza, ¿no? 29.000 millones de soles de obras paralizadas es un escándalo. Y además prioriza mal, porque le da más dinero a los gobiernos locales, que son los que menos eficiencia tienen en la ejecución. Por el lado de la vivienda social, eso es un asesinato a mansalva. Para el próximo año no hay recursos todavía para el crédito a mi vivienda. Se ha conseguido que por ahí nos den 37 millones de soles que va a durar 2 meses, ¿no? Pero sobre todo se le da la señal a los inversionistas, a los promotores y a la gente que compra viviendas que no confíen, ¿no? Oye, porque no sabemos si hay plata, cuándo va a llegar, si se van a mantener las reglas. Por último, alcaldes con una visión equivocada del desarrollo urbano han parado proyectos bajo el principio mal concebido de que la vivienda social solamente se debe hacer en los conos de Lima, cuando nunca ha sido así. Si no, no existiría la residencial Santa Cruz en San Isidro, o las torres de San Borja y Limatambo en San Borja, o el proyecto Barboncito, que es mucho más antiguo todavía en Miraflores. Hay que entender que a estas zonas llega gente también que quiere trabajar o que ya trabaja en la zona. Entonces hay una serie de cosas que se han juntado, además de que el año pasado la inversión, por supuesto, cayó, ya sabemos por qué, el presidente que teníamos, ¿no? Bueno, pero ahora se analistan, vamos a decir, no solamente el gobierno, hablan de este famoso efecto rebote que va a tener nuestra economía, y que está condicionado por una serie de factores además importantes, como por ejemplo la reducción del impacto que puede tener el fenómeno del niño costero, que muchas veces afecta áreas urbanas, áreas de construcción y paraliza obras. ¿Tú cómo ves el año 2024 según este panorama de rebote, pero donde hace falta, por supuesto, la otra palanca, que es retomar la inversión? Bueno, no vamos a caer más, creo. Ya, más al fondo del pozo no vamos a estar. Va a haber un efecto rebote. Los cálculos que hacemos ahora, justamente estamos procesando una encuesta que hacemos a nuestros asociados, hablan de un crecimiento de 2 o 3%, que bueno, es un rebote insuficiente para la caída que ha habido. Así es. Pero necesitamos que el Ministerio de Economía se comprometa a dar recursos a los programas de vivienda social. Ahí nomás hay 4.000 millones de soles de inversión, de proyectos que ya existen, ¿eh?
¿Por qué estos retrasos? Porque en el presupuesto anterior justamente, o el presupuesto, perdón, de este año, pero que se discutió... También hubo lo mismo. Lo mismo, ¿no? O sea, siempre estamos al final diciendo no tenemos cómo cubrir el bono del buen pagador y estamos exacto. en esas complicaciones. ¿Qué tiene que ver ahí cómo está trabajando el Ministerio de Economía, el Ministro de Economía? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre el Ministro de Economía? Porque hay varios temas que tienen que ver justamente con el Ministerio. Que hay que juzgarlo por las obras, como dice la Biblia, ¿no? Miren, tenemos un tema importante. Para mover 4.000 millones de soles en el programa Mi Vivienda se necesitan 230 millones de soles de subsidio. Una inversión súper rentable. Pero además hay 800 ejecutores, inversionistas, que están con proyectos aprobados y listos a funcionar. No se entiende ese proceso. Se cree que es una obra pública. Entonces dicen, bueno, este año no hay plata porque ahora la palabra es estrechez fiscal. No sé si se han dado cuenta. Estrechez fiscal, dicen. ¿No? Entonces, bueno, este año ya no voy a avanzar esta obra 200 millones y no solo 100. Así tratan al sector inmobiliario, que es el único sector en donde el Estado no construye nada. Todo lo hacen los privados. No hay evaluación SNIP, no hay licencias. La gente puede escoger dónde y a quién comprarle, a dónde endeudarse. Nosotros decimos que el programa de vivienda, tengo que hablar en primera persona porque ustedes saben que yo fui parte del equipo que creó eso, es una APP cofinanciada de un programa social. No lo entienden y como no lo entienden lo tratan como cualquier proyecto de obra pública. Así lo veo yo. Hay un problema desde el ministerio. Conceptualización. Y parece que el Ministerio de Vivienda no es lo suficientemente persuasivo como para lograr ese cambio. ¿Cuáles son el 2024, un 2%, el IPE dice 1.9, ¿no? Están por ahí. Pero realmente... ¿en qué momento, o sea, cuál es el camino que necesitaríamos para alcanzar lo perdido, ¿no? Porque tenemos muchos años de pérdida. Teníamos unas épocas en que hemos estado acá en Perú Construye celebrando el buen momento de la construcción, ¿no? Y los desarrolladores inmobiliarios están desesperados, obras que ya están en camino paradas. ¿Qué dirías, Guido, con la experiencia que tienes todos estos años que se tienen que tomar decisiones inmediatas el 2024? Bueno, por lo pronto, lo que hay que hacer es asignar recursos. Eso es inmediato. Completar los recursos. Completar, llegar a los 200. Y entender, ¿no? Y lo segundo es fijar una regla, ojalá una ley de inversión que sea absolutamente clara. En este programa se tiene que invertir lo que se invirtió el año anterior, más un sol. La señal que le das al mercado es que siempre vas a dar algo más. ¿De acuerdo? Y eso se va a cumplir. No va a haber problemas en inversiones. ¿Por qué? Porque nuestro mercado se puede cuadriplicar. Si nosotros tuviéramos suficiente oferta, la capacidad del sector privado para producir más viviendas es automática. Si nosotros produjéramos 4 veces más viviendas, tenemos efectos, 4 veces lo que producimos, o sea, 200.000 viviendas, como hacen Colombia y los chilenos, podríamos realmente tener en la política de vivienda un factor contracíclico de primer orden. De acuerdo. Un factor de multiplicación de inversión y de empleo de primer orden. Y ojo, un factor de formalización impresionante para luchar contra los traficantes de tierra, que son en las áreas urbanas los mineros ilegales en las áreas rurales. Muchísimas gracias, Guido, por estar con nosotros como siempre y aclararnos estos temas tan importantes. Gracias a ti, somos optimistas cautos. César, definitivamente, nuevamente oportunidades perdidas, igual que en la minería, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y muy bien lo ha descrito Guido Valdivia, este panorama en donde la decisión del gobierno es definitivamente un factor importante para poder dar el impulso. No se trata solamente de añadir los factores exógenos o otros condicionamientos, ¿no? Tenemos una oportunidad todavía de poder recuperarnos. De acuerdo. César. Sí, por supuesto, no podemos despedirnos sin antes señalarle que si usted es un proveedor
o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, LATAM Construction. Bien, llegamos al final del programa. Quisiéramos desearles un feliz año nuevo, un gran 2024, por favor, tanto en minería como en construcción. César, yo creo que el Perú ya merece descansar de tanto golpe, ¿no? El Perú merece dirigentes sensatos, líderes que nos lleven a una tierra prometida. Ojalá eso ocurra en el año 2024. Así es. Y, por supuesto, un mensaje final al gobierno. Sabemos la situación que han pasado, todo lo que ha pasado, pero, como bien dice nuestro invitado del día de hoy, hay que saber escuchar, No hay que descubrir la pólvora. Las cosas que se hacen bien se potencian y se mejoran, y las que se hacen mal hay que buscar a los especialistas para poder tomar decisiones. Esperamos que este 2024 se tomen justamente buenas decisiones para estos dos sectores que nosotros tratamos, como son la minería y la construcción. Un feliz 2024 de parte de todo nuestro equipo del Grupo Digama, de Rumbo Minero y Perú Construye. Muchas gracias.